Hola gente, soy Pavel y estamos en Watch the Realms. Estoy más malo que un perro tosiendo, voy a toser un montón. Pero bueno, aún así tengo una voz de camionero que he dejado el camión ahí aparcado fuera. Pero aún así os quería traer un vídeo de la etapa 5 de la nueva dungeon. Estaré un poco espeso porque estoy fastidiadillo, pero no me voy a estresar, ¿vale? Me lo voy a tomar con calma. Y sacaré el vídeo para que veáis un poco qué guía he sacado, cómo me la he pasado yo esa etapa al final. También comentaros algunas cosillas. Primero, un error que he cometido porque le quité el cristal. Mira, esto me viene muy bien para avaricia, porque lo quiero usar en otro sitio. Al final le metí el cristal amarillo de Solcaden, se lo robé y se lo puse a Valkyria, pero porque no sabía que cuando le consumía el escudo le ampliaba el rango tanto y yo pensaba que no llegaba. De todas maneras, se hace más limpio el room, es más fácil si tiene el despertar 1, así que bueno. Pero ya está, son cosas que le pasan y ya está. Ya tengo la nueva skin de Capitán Rift, ya os la enseñaré en otro vídeo. Y luego también comentaros que tiré unos cristales con el móvil y mirad lo que me ha salido. Me ha salido esta preciosidad. Le tiré 40 o 50 que me hacían falta para el piti y estoy súper contento. Entonces mi progreso ahora se va a centrar en hacerme el 1.21 de la guía Rey 3, en hacerme el 1.21 de la guía Rey 1, 1.21 de la guía Rey 2 y luego 50k del jefe de clan. Buen progreso, ¿no? A ver si consigo eso en menos de un par de meses o por ahí. Pues venga, vamos con el vídeo con la etapa 5 del Dungeon. Pues aquí estamos en la mazmorra de equipo y no fue el único error lo del cristal amarillo que cometí, porque me puse a farmear y soy tan listo que farmeé todas las llaves de mazmorra. Entonces ahora no tengo forma de grabar la etapa 5. Me dice que me acueste. No te lo puedo enseñar así, te lo tengo que enseñar de otra forma. Entonces, bueno, te voy a enseñar de una forma que quizás sea más didáctico. No veas ahí a los muñecos pegarse, pero quizás te ayude más, ¿vale? Así que no te preocupes, quédate un rato y mira a ver si esta forma de enseñártelo te gusta. Además es la forma en la que voy a hacer el tier list para esto, que yo creo que será más entretenida que ir comentando los personajes así sin más. Mira, os voy a enseñar aquí que os he puesto una imagen, veis arriba a la derecha, aquí tenéis el plano, ¿sí? Aquí tenéis el plano de todo lo que es esta fase. Entonces yo os voy a decir, lo primero que hago, tienes que seleccionar los líderes. Yo llevé a Morrigan, que no sale al campo de juego, simplemente está por su habilidad de jefe, que la ve aquí, que aumenta los atributos, los mismos de la fascinación, un 30% de daño a enemigos ralentizados, congelados, aturdidos, etc. Sobre todo los que van ralentizados. Y luego aumenta el daño de área por los de los miembros del equipo un 25%. Esta es buena. Puede llevar, si no, la Eona o puede llevar otra, pero bueno, el objetivo de este vídeo no es tanto decirte los personajes que puedes llevar, sino cómo yo la vencí. Entonces yo cogí este líder y luego te voy a ir diciendo los personajes que yo he ido poniendo y sobre todo te lo voy a decir por orden, de orden de colocación. Te voy a decir los primeros que saco y dónde lo coloco, ¿vale? Pues mira, yo la primera que saco siempre es la Vierna y la coloco aquí. Aquí. Nada más salir, la coloco aquí. Entonces, no me voy a parar a decir lo buena que es Vierna porque es un personaje magnífico. Kames también hace su función. Pero lo primero que hago es colocar la Vierna ahí. Acto seguido, lo que hago es colocar a Hueca y la coloco, si no recuerdo mal, aquí. Aquí coloco a Hueca. ¿Vale? Cuando ya tengo colocado a Hueca, tengo colocado aquí a Vierna, coloco aquí a Hueca y luego coloco un tanque aquí. Yo el tanque que he usado es Brokir, que lo tiene aquí en los de hielo. El trono boreal, porque aparte del tanque, yo llevé al Rey Hearth para que te pongan los escuditos. Yo los dos líderes que tenía y no salían eran el Rey Hearth y la otra, la que te acabo de decir, la Morrigan. Entonces, hemos dicho, coloca a Vierna aquí o tu Kame o lo que sea. Coloca aquí a Hueca, mirando para arriba y te cubre todo esto, ¿vale? Y luego coloca ahí un tanque que yo coloqué a Brokir. Vale, el Brokir. Este.
Este es buenísimo, es uno de los mejores tanques que hay. Olaf también te funciona ahí, ¿eh? No tiene problema. Entonces tienes aquí 3 y cuando hace eso bien, a mí normalmente a veces la tipa de aquí arriba me tiraba el DS y me lo tiraba a hueca y no me la mataba, entonces no pasaba nada. Pero bueno, si lo haces rápido te lo pegará aquí. Luego lo que hace es colocar 2 tanques más. Entonces, perdón, un tanque más y el anti-healer. Entonces tienes aquí a Vierna, tienes aquí a Hueca, tienes aquí a Brokir y luego puedes colocar, yo suelo colocar aquí a la Sir, que es el anti-healing, que te puedes poner también a Artemis, pero yo no lo tengo Artemis. Entonces yo coloco a la Sir, lo coloco aquí a la Sir y luego coloco aquí al Capitán Riff, que me salió y la verdad que súper contento con él. Está chulo, no es que sea un personaje rompedor, hay que configurarlo, subirlo, equiparlo y todo. Y entonces, una vez que tengo aquí a Vierna, Hueca, el primer tanque, la Sir, el anti-healing y el otro tanque, ya tienes montado esta zona. Entonces tú tienes que ver en tu roster, en tu grupo de personajes que tienes, un DPS de área, un curandero que esté bien, por ejemplo el Elowin también va bien aquí, porque te hace regeneración de furia. Y luego tienes un tanque que es el mejor tanque de todos, lo pones aquí, luego te pone el anti-healing aquí y te pone el segundo tanque aquí. ¿Por qué? Porque por aquí te vienen 8. Por aquí te vienen 8. Al principio te vienen 2 arqueros, pero por aquí te vienen 8. Entonces 8 no los puedes tanquear con uno solo. Te pasan. Y no te da tiempo a matarlo, a no ser que le metas slow y demás. Las otras estrategias son el lentecimiento y demás, son muy avanzadas, son muy complejas. Y es para gente que tiene equipo muy bueno. Una vez que has montado aquí abajo, vamos a hacer un paréntesis para explicaros una cosa. Mira, antes de verlo de arriba, tened en cuenta que este contenido es para cuentas que están avanzadas. Normalmente yo tengo 120 días, ¿vale? Estoy 120 días. La etapa 5 deberías pasártela con 150 días, 180 días, 150 días, por ahí. Y la etapa 6 ya debería ser 180, gente que le ha metido algo de dinero, desde que salió justo el juego no sé si salió en agosto, septiembre o por ahí. Entonces, básicamente, para que te pases la etapa 6 tienes que haber sido una persona que haya jugado desde el primer día, le hayas farmeado a saco, tienes que tener equipo bueno y demás. Entonces yo creo que estoy un poco más avanzado porque hago un poco de optimización. Intento optimizar los recursos y porque le he metido algo de dinero. Pero que con 120 días habitualmente no es lo normal que te pase la etapa 5, al menos si no es sufriendo. Bien, entonces no te agobies. Tu objetivo tiene que ser, si llevas menos de 90 días la etapa 3 y si llevas menos de 120 días por la etapa 4 está bien. Bueno, pues ya hemos montado lo de abajo. Te lo recuerdo. Aquí el Vierna, Hueca, Brokir, el primer tanque, anti-healing, la Sir y el segundo tanque aquí. Entonces, ya tiene montado lo de abajo. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Te quedan 3 personajes. Porque puedes montar 8. Entonces te queda la zona de arriba. Yo me lo he hecho con Valkyria. Dice, no tengo Valkyria, pues invoca más. Si te quieres pasar la etapa 5 y no tienes Valkyria, invoca más. ¿Has invocado mucho y no te tocó Valkyria? Pues tienes que utilizar una estrategia de doble anti-healing y tienes que coger anti-healing por este lado y anti-healing aquí abajo. Es que esto es así, el juego es así. Dice, no, es que yo quiero que mis personajes puedan hacer todo el contenido. Entonces, al final solo usaría 7 o 8 personajes para todo el contenido y eso no tiene sentido. Lo suyo es que hagan contenido que tengan diferentes personajes para darle utilidad en diferentes sitios. Está bien pensado. Entonces, mira, la Valky, mi Valky, por ejemplo, tienes que ver cómo está equipada, cómo está montada. La tengo con un Infernal Roar de esto, un rugido infernal, y la tengo bastante bien equipada de habilidades, la tengo al máximo, y con un despertar 1. O sea, la Valky tiene que estar potente. Esto no le hagas caso a este artefacto porque yo le tengo puesto para hacer ese contenido. Esto lo tengo para el PvP, para la arena. Entonces, tú colocas a la Valky ahí arriba, aquí en la que te da el máximo, creo que es esta de aquí. Creo que es esta de aquí, si no será esta de aquí, no. Yo creo que es esta de aquí. Tú colocas ahí a la Valky y luego detrás le colocas el Vortex. Entonces, puedes esperar que le pegue un toquecito la pava esta que sale ahí arriba. Entonces Vortex le mete un escudo y cuando ya tiene el escudo metido, la Valky le da la habilidad definitiva
y te hace la habilidad definitiva y los 4 de aquí se los baja. Si no te bajas los 4 de aquí, no te lo puedes hacer con la Valky. No intentes buscar estrategias adicionales de, bueno, pues voy a hacer un truquito, pongo un tanque, pongo no sé qué. No, tío, no puedes, no tienes equipo. Tienes que mejorar el equipo. Tienes que ponerle más equipo, mejorar los artefactos, lo que sea. La Valky, con la habilidad definitiva, pegando a los 4 a la vez, se los tiene que bajar los 4. Luego las 2 Banshee que vienen por aquí y se giran, esas las puede tanquear. Esas las puedes tanquear sin problema, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que te queda? Dice, si has contado bien, te queda, lleva 7. Lleva aquí 1, 2, 3, 4, 5, Valky Vortex, 6, 7. ¿Qué te queda? Te queda Dolores. Y a mí me gusta siempre tener un personaje que, como Dolores, te permite flexibilizar. Por ejemplo, si tu DPS de aquí a una basura, ponle aquí a Dolores. Le pones aquí a Dolores y te ayuda a bajarte esto. Si tu Valky no es suficientemente potente, le pones a Dolores y te baja con Dolores lo de arriba. Y ya está. Y la Dolores la colocas allá donde tú veas que te puede faltar un poco de daño. Y así te la haces. Así te la haces. No tiene mucha más historia. Yo en cuanto le puse la 1 a la Valky y lo tuve claro, me la hice. Lo único que te queda es tener en cuenta que cuando te vienen los pulls de aquí abajo, te vienen aquí toda la gente está andando, que da un poco de yuyu. Yo siempre meto primero la habilidad del tanque de aquí, que debe ser el tanque más fuerte, y luego la habilidad del tanque de atrás, que yo meto al Rift. Entonces el Rift a mí me ayudaba mucho porque le da el lentecer y hace algo de daño, y es daño mágico. Entonces Rift, mira, es daño mágico, tiene la habilidad de enlentecer con la definitiva, que dice, el aturdimiento no le hace daño, pero creo que lo enlentece no con la definitiva, no, perdona, con una pasiva. Aplicar ralentización a 5 enemigos a su alcance. Entonces lo bueno de Rift es que me lo ralentizaba y me aumentaba el daño de Vierna y el de la Sir también, o sea que la verdad que me ayudaba, pero yo esperaba y entonces ya hacía la habilidad definitiva de este tanque y luego ya le hacía plas plas y le daba las habilidades definitivas de la Sir y de Vierna y solían caer. Lo hice 2 o 3 veces y salió bien. Y así me la pasé yo esta fase, chavales. Yo siento de verdad no poder mostraros el vídeo. Hay una de las cosas que tengo, que estoy mosqueado porque si os vais a ver si alguno me lo podía aclarar en los comentarios. Porque si nos vamos aquí a la tienda, yo me he farmeado todas las llaves. Todas las llaves. Y lo único que me he podido comprar ha sido esto. Que me ha salido un inmemorial curioso de DPS. Pero luego el resto de las piedrecillas estas, tío, ¿de dónde las saco? Porque si la tienda se me va, que es que la tienda dice gema misteriosa se usa para canjear objetos de tiro a mazmorra. ¿De dónde me saco esto? Que es que la tienda dura más tiempo. Las gemas de mazmorra sin usar se acumularán para utilizarlas en el futuro. Yo no las voy a usar, evidentemente, porque solo me quiero comprar esto. Pero eso quiere decir que no me voy a poder comprar todo cada semana. Cada vez que salga, porque me he hecho la etapa 5, le he dado todo. Y el caso es que decían que caían en las incursiones de equipos normales, pero yo estoy haciendo esto y aquí no me están cayendo los diamantitos rojos. No sé, déjenme un comentario a ver si me ilustra un poco de qué es lo que pasa con eso y ya está. Pues nada, otra última cosilla que me gustaría saber es si he pensado que voy a hacer el tier list, el próximo tier list, en vez de hacerlo con la ruletilla, lo voy a hacer directamente con la galería y voy a poner a hacer primero los que son los A, luego los que son los S y luego los meta. Y voy a ir eligiendo así, para que sea un poquito más ordenado y no tan caótico. Y para mañana subiré un tier list de esta mazmorra, que está bastante chula. La mazmorra esta del Guía Dungeon. Así que, pues nada, espero que tengáis un buen día, que vaya todo bien y dejadme en los comentarios a ver dónde habéis quedado vosotros. Y suscríbete al canal o déjame un like o comparte el vídeo para ver si llegamos pronto a los 500 suscriptores y empezamos a hacer directo. Un abrazo.